Escuela Austriaca de Economía. Introducción. La Escuela Austriaca de Economía representa una de las corrientes de pensamiento económico más influyentes en el ámbito de las ideas de la libertad. Surgida en Europa Central a fines del siglo XIX, esta escuela ha ofrecido una visión alternativa y profundamente crítica de la intervención estatal, el control de precios, la planificación central y otras prácticas comunes en la economía contemporánea. Su esencia se basa en principios como la acción humana, la propiedad privada, el libre mercado y la función crucial del empresario en la coordinación de la actividad económica. Desde una perspectiva libertaria, la escuela austríaca no solo es relevante como teoría económica, sino como una poderosa herramienta filosófica y epistemológica que desmonta las bases del estatismo moderno. Comprender su historia es fundamental para valorar la solidez y coherencia de sus postulados, así como para reconocer la evolución de sus ideas frente a los desafíos intelectuales, políticos y sociales de los últimos 150 años. Contexto histórico. El nacimiento en Viena, Karl Menger y la revolución marginalista. La Escuela Austríaca de Economía nace oficialmente en 1871 con la publicación de Principios de Economía Política de Karl Menger. En este libro, Menger introduce una de las ideas más revolucionarias de la historia del pensamiento económico, el margen subjetivo de valor. Esta visión rompe con la teoría del valor trabajo, defendida por los economistas clásicos y adoptada por el marxismo, al argumentar que el valor de un bien no está determinado por el trabajo incorporado, sino por la utilidad que cada individuo le asigna subjetivamente. Esta formulación fue parte de la llamada revolución marginalista, una transformación radical del pensamiento económico que también se desarrolló, casi simultáneamente, con William Stanley Jevons en Inglaterra y Leon Walras en Suiza. Sin embargo, a diferencia de sus pares, la escuela que fundó Menger evitó la matematización de la economía, optando por un enfoque más cualitativo, lógico, deductivo y centrado en la acción individual. La creación de esta nueva escuela generó un agudo debate con la escuela histórica alemana, que defendía el estudio empírico e inductivo de las economías nacionales y rechazaba teorías universales. Este conflicto, conocido como el Methodenstreit, la disputa sobre el método, definió el perfil de la escuela austríaca como una tradición filosófica de fuerte carácter epistemológico y liberal. La consolidación, von Bauerk y Gesser. Los discípulos directos de Menger, Eugen von Bauerk y Friedrich von Gesser, fueron claves para consolidar la escuela austríaca en sus primeras décadas. Von Bauerk profundizó en la teoría del capital y del interés, introduciendo el concepto de preferencia temporal, según el cual los bienes presentes son más valorados que los bienes futuros, base esencial para entender el origen del interés y del capital. Además, von Bauerk realizó una crítica devastadora a la teoría del valor trabajo de Marx en su obra Karl Marx and the Close of his System, 1896, donde expone las inconsistencias lógicas del sistema marxista. Por su parte, Gesser contribuyó al análisis del costo de oportunidad, otro pilar esencial de la economía austríaca, al mostrar que todo costo económico es subjetivo y relativo a la elección alternativa sacrificada. Ambos autores reforzaron la visión subjetivista y marginalista de la escuela, y extendieron sus aplicaciones a campos como el dinero, la producción, el interés y la asignación de recursos. El florecimiento en la Viena de entreguerras, Mises y Hayek. El periodo de entreguerras fue testigo del mayor auge intelectual de la escuela austríaca, con Ludwig von Mises como su figura central. En 1912 publica La teoría del dinero y del crédito, donde fusiona la teoría del valor subjetivo con la función del dinero, desarrollando una teoría monetaria basada en el origen del dinero como bien útil que surge espontáneamente en el mercado. Mises también sentó las bases de la teoría del ciclo económico austríaco, explicando cómo la expansión artificial del crédito por parte de bancos centrales y sistemas de reserva fraccionaria genera ciclos de auge y crisis.
Pero fue en 1920 cuando Mises marcó un hito decisivo con su artículo El cálculo económico en el socialismo, en el que demuestra que sin propiedad privada en los medios de producción y sin precios libres, el cálculo económico racional es imposible. Esta crítica dejó sin base técnica a toda la teoría socialista, anticipando el colapso de sus experimentos prácticos décadas después. Friedrich Hayek, discípulo de Mises, extendió y popularizó estas ideas en el mundo anglosajón. En los años 30 y 40, Hayek se enfrentó directamente a John Maynard Keynes, defendiendo que las crisis económicas eran producto de intervenciones estatales y distorsiones monetarias, no de una supuesta falla del mercado. Su obra más conocida, Camino de servidumbre, 1944, advierte que la planificación central lleva inevitablemente al totalitarismo. Ambos autores resistieron el avance del socialismo, el keynesianismo y el estatismo en general, manteniendo viva la llama del pensamiento liberal clásico en un siglo dominado por el colectivismo. El exilio y el declive relativo, posguerra y dispersión. Tras la Segunda Guerra Mundial, la escuela austríaca sufrió un relativo declive. Mises emigró a Estados Unidos, donde impartió seminarios en la Universidad de Nueva York, mientras Hayek se trasladó a la London School of Economics y luego a Chicago. Aunque ambos continuaron escribiendo y enseñando, el panorama académico global se inclinaba claramente hacia el keynesianismo, el monetarismo y la econometría. La escuela austríaca fue marginada por las principales universidades y revistas académicas, y sus defensores se vieron obligados a operar en círculos marginales o privados. Sin embargo, durante este tiempo se produjo una importante transmisión de ideas que sembraría la semilla para su resurgimiento. En especial, el joven economista Murray Rothbard, discípulo indirecto de Mises, comenzaba a recoger su legado y expandirlo en direcciones nuevas y radicales. El Renacimiento en América, Rothbard y el giro anarcocapitalista. En las décadas de 1960 y 1970, Murray Rothbard revivió la escuela austríaca desde un enfoque aún más comprometido con el ideal de la libertad total. Con obras como Man, Economy and State, 1962, y Power and Market, 1970, Rothbard sistematizó y expandió las enseñanzas misesianas, integrándolas con una visión ética basada en el principio de no agresión, el derecho natural y el rechazo absoluto del Estado como institución legítima. Rothbard acuñó el término anarcocapitalismo para describir una sociedad plenamente basada en el mercado, sin gobierno coercitivo. Además, fundó revistas, think tanks y círculos intelectuales que atrajeron a una nueva generación de economistas, historiadores y filósofos libertarios. A diferencia de Mises y Hayek, Rothbard asumió una postura revolucionaria frente al sistema político existente, lo que lo convirtió en una figura polarizadora pero profundamente influyente dentro del movimiento libertario. La expansión institucional, think tanks y nuevas generaciones. A partir de los años 80, gracias en parte al trabajo de Rothbard y al contexto político de la Guerra Fría, comenzó a consolidarse un ecosistema institucional favorable al pensamiento austríaco. Se fundaron instituciones como el Mises Institute, Auburn, Alabama, que se convirtió en el principal centro de formación y difusión de la escuela austríaca. Bajo el liderazgo de Lew Rockwell, Hans Hermann Hoppe y otros, el instituto promovió cursos, conferencias, publicaciones y programas de posgrado que atrajeron a miles de jóvenes interesados en la economía de libre mercado. En paralelo, autores como Israel Kirzner desarrollaron el rol del empresario como descubridor en el proceso de mercado, mientras que Hoppe elaboró una defensa ética radical del anarcocapitalismo basada en la lógica argumentativa y los derechos de propiedad. Estos desarrollos permitieron una recuperación parcial del prestigio académico de la escuela austríaca, aunque la mayoría de sus exponentes permanecen fuera del mainstream económico. Sin embargo, su impacto cultural, político y filosófico ha sido creciente, especialmente en el ámbito del activismo libertario, la crítica al Estado y la defensa del libre mercado. La actualidad, Bitcoin, globalización y nuevos desafíos. En el siglo XXI,
La escuela austríaca ha ganado relevancia gracias a fenómenos como la crisis financiera global de 2008, el crecimiento explosivo del gasto estatal, la inflación monetaria y el surgimiento de tecnologías descentralizadas como Bitcoin, que han revitalizado el interés por las teorías sobre dinero sólido, descentralización y orden espontáneo. Autores como Saifedean Ammous, de Bitcoin Standard, han vinculado explícitamente el pensamiento austríaco con las criptomonedas, mientras que figuras públicas como Ron Paul, Javier Milei y influencers digitales han acercado estas ideas a una audiencia masiva. A pesar de su marginalización académica, la escuela austríaca goza hoy de una influencia cultural creciente en círculos libertarios, conservadores, tecnológicos y juveniles que rechazan el estatismo y buscan formas voluntarias de organización económica y social. Conclusión. La historia de la Escuela Austríaca de Economía es la historia de una resistencia intelectual frente a las tentaciones del poder, la planificación y el colectivismo. Desde su nacimiento con Karl Menger hasta su expansión contemporánea a través del mundo digital y la disidencia política, esta tradición ha defendido con coherencia los principios de libertad, propiedad privada y mercado. Lejos de ser una curiosidad marginal, representa una corriente profunda de pensamiento con raíces epistemológicas, éticas y económicas sólidas. Su rechazo del intervencionismo, su análisis riguroso del ciclo económico, su defensa del dinero sano y su visión radical de la libertad individual hacen de la escuela austríaca una herramienta indispensable para comprender y criticar los errores del mundo moderno. Frente a las promesas fallidas del Estado y las crisis provocadas por políticas coercitivas, la historia de la escuela austríaca nos recuerda que las soluciones sostenibles y éticas provienen de la cooperación voluntaria y el respeto por los derechos individuales. Muchas gracias por acompañarnos, por favor no olvides dar like si te gustó y suscribirte.